Hola, buenos días. Bueno, con motivo del Expo Neuro, el día de hoy nos va a presentar la doctora Nadia. Les voy a platicar un poquito de la trayectoria de la doctora. Bueno, pues actualmente es profesora investigadora del Departamento de Enfermería y Obstetricia, de la Universidad de Guanajuato. Es licenciada en Enfermería, tiene una maestría y un doctorado en Ciencias Médicas, con una línea de investigación en neurociencias, ambas otorgadas por la Universidad de Colima. Es miembro activo de la Sociedad de Neurociencias, ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales y ha obtenido diversas premiaciones. Actualmente tiene 2 publicaciones en revistas de circulación internacional y un capítulo de libro. Bueno, la doctora, que tengo la fortuna de conocerla, es una persona muy preparada, muy dedicada a su trabajo. Y bueno, el día de hoy nos va a presentar la conferencia intitulada Consecuencias del consumo materno de dietas no saludables sobre la memoria de la progenie. Y bueno, le cedo la palabra a la doctora para que nos dé su presentación. Muchas gracias, doctora Mine, por tan emotiva presentación. ¿Me ayudan a confirmarme que se vea mi pantalla claramente? Sí, se ve perfecta. Muy bien, pues vamos a comenzar. Ya me hicieron el honor de presentarme. Y entonces el día de hoy vamos a hablar un poco sobre cuáles son las consecuencias de que durante el periodo de gestación una madre consuma una dieta no saludable y cómo eso tiene impactos en diferentes procesos cognitivos, como lo es la memoria, sobre la descendencia, es decir, sobre el nuevo producto que durante la gestación se formó. ¿Qué es la gestación? Bueno, como ya todos conocemos, la gestación es un proceso que comienza desde que se hace la fecundación del óvulo y termina al momento del parto. Y durante este proceso, que toma aproximadamente 9 meses, se lleva a cabo la formación de un nuevo individuo en el útero de la madre. Dentro de los cambios más característicos que podemos encontrar en la gestación es sin duda el aumento de peso, que es el cambio más llamativo para la mujer gestante. Sin embargo, esta ganancia de peso durante el periodo de gestación pues va a estar normada y condicionada por el peso antes del embarazo. Por ejemplo, si una embarazada antes de iniciar el periodo de gestación tenía un peso bajo, usando por ejemplo el índice de masa corporal, tiene la posibilidad o se recomienda que su ganancia de peso vaya de 12.5 hasta 18 kilogramos. Cuando la embarazada tiene un peso normal antes de la gestación, cuando la mujer tiene un peso normal antes del embarazo, puede aumentar de 11.5 hasta 16 kilogramos. Sin embargo, cuando la mujer antes de la gestación ya tiene sobrepeso u obesidad, el peso que se le recomienda ganar es menor al peso de una mujer con bajo peso normal. Una embarazada con sobrepeso u obesidad puede aumentar hasta 11.5 kilogramos, pero este peso debe ganarse de manera dividida, es decir, no en el primer trimestre ganamos los 11.5 kilogramos, sino que es de manera progresiva y de una manera distribuida. ¿Cuál es el objetivo o por qué la embarazada gana de peso? Bueno, de manera general porque se prepara para tener las condiciones óptimas para la formación de este nuevo individuo, y vemos que esta ganancia de peso, independientemente si son hasta 18 o son solamente 7 kilogramos, va a estar dividida. El 30% se nos va al crecimiento fetal, el 15% se va a usar para la formación de nuevos tejidos, como es la formación de la placenta y del líquido amniótico, y el 30% para el aumento de algunos tejidos que vamos a ver que se aumentan en el embarazo, como es las mamas, el útero, el agua corporal y el volumen sanguíneo de la embarazada, y dejamos el 25% de peso como una reserva de energía para que la mujer se prepare para el periodo de lactancia. Es decir, de esta manera tenemos distribuido la ganancia de peso sugerida de acuerdo al peso antes del embarazo. Sin embargo, pues nos encontramos ante un reto demasiado grande, en el que vemos que la alimentación ha cambiado drásticamente en los últimos años. ¿Qué es lo que se sugiere que consuma o que se alimente a la embarazada durante este periodo? Como en todos los periodos de la vida, debemos regirnos por el plato del bien comer o la pirámide de alimentación, sumado al consumo adecuado de agua y a la actividad física. Incluso podemos ver en estas tablas que durante el primer trimestre la alimentación de la embarazada es normal
a como estaba antes de ser una mujer gestante. Hasta el segundo y tercer trimestre podemos ver que ya se recomienda el aumento de ciertos elementos como es el ácido fólico, la vitamina D, el hierro, el calcio y demás, porque justamente en el segundo y tercer trimestre es donde vamos a encontrar la mayor ganancia de peso. Durante el primer trimestre, por ejemplo, la embarazada puede aumentar de 1 a 3 kilogramos. Inclusive podemos tener mujeres que en lugar de ganar peso durante el primer trimestre lo pierdan. Esto debido a los vómitos y las náuseas que trae consigo el embarazo. Pero en el segundo y tercer trimestre vamos a ver la mayor ganancia de peso que vemos que tiene una relación con el aumento en el consumo de ciertos alimentos. Sin embargo, pues a pesar de que tenemos diferentes directrices que nos ayudan a guiarnos para la correcta alimentación, pues como les comentaba, nos encontramos en un momento en el que tenemos una disponibilidad de alimentos que contienen altos niveles de calorías, de grasas o de azúcares y que pues nos hacen que disminuyamos el consumo de los alimentos que son saludables. ¿A qué se debe esto? Podemos ver, por ejemplo, que tenemos restaurantes o tiendas que están disponibles 24 horas. Entonces tenemos una accesibilidad y una disponibilidad enorme de ese tipo de alimentos que no son saludables. Inclusive podemos ver que tenemos tiendas en la esquina de nuestra casa, cerca de nuestra escuela, cerca de nuestro trabajo, que nos hacen pues que tengamos mayor acercamiento a este tipo de alimentos, lo que hace que la embarazada y la población en general nos encontremos ante un reto muy grande, que es el consumir alimentos saludables versus toda esta gama de opciones que tenemos de diferentes sabores, texturas, colores y para todo tipo de edades de alimentos que no son saludables. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene una alimentación no adecuada durante la gestación? Actualmente es ampliamente reconocido que hay muchas consecuencias para la madre. Esas pueden ser que tenga complicaciones durante el embarazo, que pueda padecer diabetes gestacional, preeclampsia, entre muchos otros. Sin embargo, las consecuencias no solo son para la madre. Podemos ver que va a haber consecuencias también para el bebé o este nuevo producto que se está formando. ¿Cuáles son de las consecuencias que podemos encontrar? Parto prematuro, bajo peso al nacer, que tengamos bebés que nazcan con algunos defectos congénitos, inclusive muerte fetal o neonatal y obesidad subsecuente. Sin embargo, en los últimos años se ha reconocido que también este entorno no saludable de alimentación puede tener ciertas afectaciones o alteraciones en la cognición de la descendencia, es decir, aprendizaje o memoria de este nuevo bebé. Existe una teoría que nos trata de explicar por qué la alimentación durante el embarazo puede tener este impacto tan fuerte en procesos de aprendizaje y memoria. Hay una teoría que se llama la teoría de la programación fetal, que nos dice que si haya algún estímulo o insulto durante un periodo de crecimiento, este puede provocar consecuencias que pueden ser duraderas sobre alguna estructura o función del sistema del cuerpo humano. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a esta teoría, si un estímulo o insulto, como puede ser una alimentación ya sea saludable o no saludable durante el periodo de gestación, pues va a tener consecuencias sobre el bebé. Y además es importante recordar que durante el periodo en el que el bebé se está formando, la única fuente de alimentación que tiene este nuevo ser es la madre. Entonces tiene en sus manos que este estímulo o insulto sea positivo o sea negativo y tenga entonces un impacto sobre el sistema del cuerpo humano de este nuevo bebé. En esta imagen podemos ver más o menos de manera general cómo es el desarrollo de ciertos órganos o sistemas durante los 9 meses. Podemos ver, por ejemplo, que el sistema nervioso central, en el que vamos a encontrar que se desarrolla el cerebro, comienza a desarrollarse desde la tercera semana de gestación y termina su desarrollo en un periodo postnatal durante los primeros años de vida. En los seres humanos, este desarrollo del sistema nervioso central termina incluso hasta 20 años después del nacimiento. Podemos ver también que se desarrolla el corazón en la semana 6 de gestación, los miembros inferiores, superiores y los ojos en la semana 4, y así podemos ver diferentes estructuras u órganos que se van desarrollando durante estos 9 meses. Sin embargo, podemos ver en color rosa que tenemos periodos que son más sensibles, es decir, lo que pasa durante este periodo
va a tener un mayor impacto negativo sobre este órgano. Por ejemplo, podemos ver que el sistema nervioso central tiene su periodo más sensible, es decir, su periodo más importante, en el que lo que sucede en este periodo va a tener consecuencias sobre ciertos órganos. Lo tenemos desde la semana 3 hasta aproximadamente los inicios de la semana 6 de gestación. Si bien también de la semana 6 de gestación hasta el periodo postnatal también tiene ciertas implicaciones, estas implicaciones pueden ser menores. Eso no significa que de la semana 6 a postnatal yo tenga que decir, bueno, ya pasó la semana 5, yo me tranquilizo y no pasa nada. No, lo que quiere decir es que lo que suceda en cierto periodo pues puede tener repercusiones mayores o menores, pero en ambos periodos vamos a tener repercusiones. Durante este desarrollo del sistema nervioso central, que ya platicábamos que iniciaba a desarrollarse desde la tercera semana de gestación, pues se van a desarrollar o se van a formar ciertas estructuras que van a ser importantes para que este nuevo individuo, este bebé, logre adaptarse a la vida extrauterina, es decir, que cuando nazca, pues logre adaptarse de una manera óptima a su entorno. Dentro de estas estructuras que encontramos que se desarrollan, tenemos la primera, que es la amígdala, que es ese pequeño botoncito que vemos que tenemos ahí marcado en color verde, que aunque es muy pequeño, su función es sumamente importante. ¿Cuál es la función de esta estructura que se llama amígdala, que dijimos que era como una semillita? Pues su función es el control de las emociones y sentimientos y la forma en la que los individuos respondemos ante algún evento que nos cause satisfacción o que nos cause miedo, y también tiene influencia sobre las conductas. Es decir, por ejemplo, tenemos estudios que nos han mostrado que cuando la madre consume una dieta alta en lípidos durante la gestación, predispone a que su bebé o la descendencia, según sea un modelo animal, tenga una mayor predisposición a padecer ansiedad, depresión o déficit de atención e hiperactividad, entre muchos otros. Esto es de manera general. Otra de las estructuras que se encuentran en desarrollo es el hipotálamo. Esta estructura tiene una función, tiene diferentes funciones, pero la función más popular por la que la conocemos es por el control de la ingesta de alimento. ¿Qué se ha encontrado o qué es lo que sucede con el hipotálamo de la descendencia o del nuevo bebé cuando la madre consume una dieta que no es saludable? ¿Qué se ha encontrado? Pues que tenemos alteraciones en la regulación del apetito, es decir, existe un riesgo de que el bebé cuando nazca pues tenga problemas para controlar su saciedad. Y también se ha identificado que, por ejemplo, si la madre consume una dieta que no es saludable, cuando el bebé nace pues tiene ciertas preferencias por los mismos alimentos a los que estuvo expuesto en estos periodos sensibles. Es decir, también la madre o la alimentación durante este periodo tiene un papel en las preferencias alimentarias que va a tener la descendencia. Sin embargo, el día de hoy estamos aquí para hablar de dos estructuras que tienen su función en los procesos cognitivos, en el aprendizaje y en la memoria. ¿Cuáles son estas estructuras? El hipocampo y la corteza prefrontal. El hipocampo, que se conoce como si fuese un caballito de mar, que de ahí surge su nombre. Este hipocampo, que lo podemos ver en color azul, tiene un papel muy importante, que nos va a ayudar en lo que es el aprendizaje y la memoria espacial, mientras que la corteza prefrontal, nos va a ayudar a coordinarse con otras áreas cerebrales y nos va a ayudar en la toma de decisiones. Veremos más adelante un poco más a fondo sobre estas estructuras. Entonces, hasta el momento llevamos la amígdala, llevamos el hipocampo y la corteza prefrontal. Hablando específicamente sobre la alimentación y la cognición, es decir, el aprendizaje y la memoria de la descendencia, que dijimos que tenía relación con el hipocampo y la corteza prefrontal, existen diferentes estudios que se han hecho en seres humanos. ¿Qué se ha identificado? Por ejemplo, esta es una tabla en la que hice una recopilación de algunos estudios que nos muestran que sí, que efectivamente la alimentación durante la gestación, o ya sea antes o incluso durante el periodo de lactancia, pues va a tener un impacto bastante notorio en la cognición. En el primer estudio que les presento, se hizo a los 5 años, en el que se evaluó a hijos e hijas de madres que
fueron obesas durante el periodo de gestación, y empleando diferentes escalas de inteligencia y pruebas cognitivas según la edad en la que se hacía la evaluación, se identificó que quienes provenían de madres con este aumento de peso excesivo, provocado en mayor medida por una ingesta adecuada de alimento, pues tenían un coeficiente intelectual más bajo. ¿Qué es el coeficiente intelectual? Es una medida que usamos para medir la inteligencia y que nos da un rango. Y de acuerdo a este rango que tú obtengas, tenemos subescalas, y entonces en este caso ellos encontraron que el coeficiente intelectual o IQ, que es como lo conocemos popularmente, estaba por debajo del promedio en comparación con las madres que tuvieron una ganancia de peso normal. Esto es a los 5 años. Sin embargo, estos efectos no solo se quedan a los 5 años. Vemos en el segundo estudio que en este caso las madres ya venían obesas antes de la gestación y encontraron un resultado coincidente con el anterior. A los 11 años, esta deficiencia cognitiva o esta deficiencia intelectual permanecía también a los 11 años. Es decir, la podemos ver desde los 5, también se ha encontrado a los 11 años. A los 8 vemos que otro estudio que se hizo en el 2010 nos muestra lo mismo. Los niños o niñas nacidas de madres con sobrepeso u obesidad, es decir, en este caso vemos que no es necesario tener el diagnóstico de obesidad. Con una ganancia de peso por arriba de lo normado, ya es suficiente para tener implicaciones sobre los procesos cognitivos. En este caso podemos ver que en este estudio también encontraron que el coeficiente intelectual estaba por debajo en los niños que venían con madres de sobrepeso u obesidad en comparación con aquellos niños que venían de una madre con una ganancia de peso normal. Y así podemos ver diferentes estudios en diferentes edades. A los 5 y a los 7 años, nuevamente a los 5, a los 22 meses y a los 7 años. Y todos esos estudios tienen una coincidencia. Todos nos muestran que el estado de nutrición de la madre, es decir, la obesidad, el sobrepeso causado por esta alimentación inadecuada, tienen un punto en común. Es decir, todos nos muestran que es un factor de riesgo para que los hijos o hijas que provienen de estas madres, pues tengan un intelecto menor en comparación con aquellas madres con una ganancia de peso normal. Y así yo aquí les traigo únicamente 6, 7 estudios, pero hay muchos estudios en seres humanos que avalan que efectivamente el peso, la alimentación, es un factor importante para mantenernos con un intelecto promedio. Sin embargo, pues hay que reconocer que en estos estudios, por ejemplo, que son en seres humanos, pues hay ciertos factores que no podemos controlar, ¿no? De pronto podemos pensar, bueno, tal vez a ese niño que se evaluó a los 5 años, cuando nació, bueno, también continuó comiendo una alimentación inadecuada. Y entonces ya no voy a saber si estos efectos que encontré es porque su mamá consumió esta dieta inadecuada o porque él también continuó con este patrón de alimentación. Es decir, en los estudios animales, en humanos, perdón, pues encontramos como estas áreas de oportunidad que hay diferentes factores que pueden confundir si los resultados vienen propiamente de la alimentación de la embarazada o son influenciados por otros aspectos. Es aquí donde surge otra herramienta de investigación que lo que busca es decir, bueno, lo que hay en estudios humanos también lo encontramos en estudios de modelos animales, y los estudios de modelos animales, que como les decía es una herramienta para investigar esos mismos efectos, pues nos dan cierta ventaja. ¿Cuál es esta ventaja? Bueno, que podemos controlar en mayor medida que la embarazada consuma únicamente cierto tipo de alimento, que cuando las crías nazcan, bueno, consuman ya sea también la alimentación inadecuada o que se mantengan en una alimentación balanceada, es decir, nos dan la oportunidad de controlar ciertos factores. ¿Cuál es lo importante o por qué se usan estudios en modelos animales? Bueno, podemos ver en esta imagen que el cerebro del humano y el cerebro de la rata tienen mucha homología, es decir, tienen mucho parecido. Podemos ver que comparten estructuras cerebrales que son iguales y que su función también es igual tanto en los seres humanos como en los animales. De acuerdo a algún estudio que les pongo por aquí por la esquinita, podemos ver que entre el cerebro del ser humano y el del ratón hay una similitud del 84%, y entre el cerebro del humano y de la rata
tenemos una similitud del 83%. ¿Qué significa esto? Que sí, usar un modelo animal es una herramienta para que nos ayude a identificar si los efectos que encontramos en los seres humanos, en donde te platicaba que probablemente hay algunos factores que puedan influenciar, podamos corroborarlos con modelos animales en donde tenemos condiciones que son mucho más controladas. ¿Qué se ha encontrado en estos modelos animales? Vamos a ver si apoyan o no apoyan lo que nos dicen los estudios en seres humanos. Antes de comenzar sobre los estudios, bueno, te has de preguntar, bueno, ¿y cómo hacen estas investigaciones con modelos animales? ¿O cómo hacen para decir, bueno, esta rata comió una alimentación balanceada y esta rata, ¿no? De manera muy breve, bueno, podemos usar diferentes modelos animales, una rata, un ratón, se usan incluso monos, hay diferentes especies que podemos utilizar. Una de las más usadas, sin duda, es la rata o el ratón. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, ya sea que durante... en cada laboratorio se fabriquen ciertos alimentos con ciertas propiedades, o que hay laboratorios que ya nos venden los alimentos con las características que nosotros deseamos, y que esos alimentos ya vienen caracterizados para ser homólogos a la alimentación que llevamos los seres humanos. Por ejemplo, si yo quiero investigar o quiero saber qué efecto va a tener que el animal consuma solo una dieta alta en lípidos, no quiero azúcares, bueno, el laboratorio me vende una dieta que es alta en lípidos. Si quiero una alta en azúcar, bueno, adquiero una alta en azúcar. Entonces podemos ver que podemos tener diferentes tipos de dietas, ya sea altas en dietas grasas saturadas, transaturadas, azúcares, carbohidratos, o inclusive una combinación de estos, que es la alimentación que tenemos actualmente, ¿no? Actualmente consumimos altos niveles de grasas, azúcares, carbohidratos, calorías. Entonces también tenemos la posibilidad de alimentar a nuestros animalitos con esta combinación de elementos. Y entonces el investigador decide, yo quiero identificar los efectos antes de la gestación, solo durante la gestación o también durante el periodo de lactancia. En el caso de las ratas, la gestación dura aproximadamente 21 días, entonces es un periodo muy corto que nos permite a los investigadores poder identificar, bueno, qué le pasa a la cría de esta rata que consume una dieta que no es saludable. Y como les comentaba, en un ambiente controlado, que es la ventaja que nos da versus los estudios en humanos. Bueno, ahora sí, ¿qué has encontrado en nuestros famosos estudios en animales? Aquí en el primer estudio que les presento, podemos ver qué es lo que hicieron estos investigadores. Bueno, dividieron 3 grupos. Al primer grupo le dieron una alimentación alta en grasa saturada, al segundo una dieta alta en grasas trans, que ambos tipos de grasas se consideran no saludables. Y a un grupo le dieron una dieta baja en grasas. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver qué le pasa a estos grupos que vienen alimentados con una grasa mala versus aquel grupo que viene con una dieta baja en grasas. Y entonces ellos encontraron que las crías que provenían de estos 2 grupos no saludables tuvieron una disminución en el aprendizaje espacial cuando fueron evaluadas en la etapa adulta. ¿Cómo se evalúa el aprendizaje en los animales? Usamos diferentes paradigmas o diferentes laberintos o estructuras para poder evaluarlo. En este caso, ellos lo que hicieron para poder demostrar que sí, que el alimentarte con una dieta alta en grasas saturadas o trans hace que tu cría nazca con un menor aprendizaje espacial, usaron el laberinto acuático de Morris, que de manera muy general, esta es una tina que está dividida imaginariamente en 4 cuadrantes, metemos a la ratita a que nade y colocamos una plataforma en uno de los cuadrantes. Y entonces la ratita, conforme pasen los días de evaluación, deberá aprender de una manera más, deberá aprender, mejor dicho, en un menor tiempo, lograr identificar la plataforma, esperando que si el primer día, por ejemplo, la rata tardó 7 minutos, para el día 7, que es el último día de evaluación, pues ya la encuentre en 1 minuto, por ejemplo, ¿no? Y eso es un indicador de que la rata está aprendiendo. ¿Y qué encontraron en este estudio? Que las crías de estas madres no alimentadas no adecuadamente, pues tardaron menor tiempo en encontrar la plataforma, que lo podemos ver en esta gráfica. Nuestro primer grupo, en el color gris, podemos ver las crías que venían de una madre que consumió una dieta baja en grasas, que vemos que hicieron un menor tiempo para encontrar la plataforma. Es decir, que podemos encontrar que sí. Primer efecto, disminuye lo que es el aprendizaje espacial. Algo que es importante mencionar en este estudio
es que las crías nunca estuvieron expuestas a la dieta no balanceada. ¿Qué significa? Que los efectos que tenemos en el aprendizaje vienen propiamente programados durante el periodo de gestación, porque ellas nunca consumieron una dieta que no fuera saludable. En el segundo estudio, solamente tuvieron dos grupos. Bueno, unas madres ratas a las que le dieron una dieta alta en grasas y un grupo de madres rata que les dieron una dieta balanceada. Y que encontraron, similar al estudio anterior, que las crías que venían de las madres alimentadas con una dieta alta en grasas, pues tomaron más tiempo en encontrar esta plataforma. Sin embargo, este estudio nos agrega algo que es sumamente importante. A la par de que encontraron estas deficiencias cognitivas, es decir, que tuvieron menor aprendizaje, encontraron también que las dendritas de las crías disminuyeron. ¿Qué son las? Bueno, primero, ¿qué es la neurona? La podemos ver en este GIF, color azul con negro, que la neurona es la unidad principal para el funcionamiento del cerebro, por decirlo de una manera muy general. Y entonces vemos que tiene ciertas ramas, que son las que señalo acá en este circulito naranja. Y entonces, ¿cuál es la función de estas ramitas que tiene la neurona? Le permite conectarse con otra neurona y hacer lo que conocemos como la conexión sináptica, que es lo que ocupamos para los procesos cognitivos. Y entonces, podemos ver en la gráfica que las crías que venían de una madre que consumió una dieta alta en lípidos, la longitud de esas ramitas fue menor. ¿Qué significa o qué podemos pensar con esto? Que la posibilidad de conectarse con otras neuronas y hacer la conexión sináptica, pues se pudo haber visto alterada. Aquí en este circulito verde podemos ver un ejemplo de una conexión sináptica. Vemos que se une una ramita de una neurona con otra y entonces eso es lo que nos ayuda a los procesos cognitivos de aprendizaje a corto plazo, aprendizaje a largo plazo y la memoria. ¿Qué otra cosa encontraron en este estudio? Bueno, encontraron que las crías de este grupo no saludable también tenía disminuido un elemento que se llama BDNF, que en español es el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es un elemento que es indispensable para poder hacer la conexión sináptica. Nos ayuda también a crear nuevas neuronas, a que estas neuronas que ya tenemos sobrevivan en las condiciones más óptimas y por consiguiente nos ayudan en el aprendizaje y la memoria. Y entonces podemos ver que entonces el hecho de que este grupo que consumió la dieta alta en lípidos haya tenido menor aprendizaje espacial, pues está influenciado o se debe en cierta medida a que las dendritas de las neuronas en las crías pues disminuyen y que además también disminuye el factor neurotrófico derivado del cerebro que les comentaba que es un elemento indispensable para la conexión sináptica. Entonces podemos ver que los efectos los podemos ver de manera conductual, es decir, cuando hacemos las evaluaciones para el aprendizaje espacial, pero también vemos que tenemos cambios en las crías en cuestión cerebral. En este caso, pues dijimos, menos dendritas o menos longitud de las dendritas y menos elementos que son indispensables para la cognición, que en este caso es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Algo que es importante mencionar es que, por ejemplo, un elemento que ayuda a aumentar la expresión del factor neurotrófico derivado del cerebro es el ejercicio. Es decir, vemos que una de las ventajas además de alimentarse balanceadamente, el hacer ejercicio también nos ayuda a aumentar estos elementos circulantes en nuestro cerebro para poder tener una mejor cognición. Entonces vemos que además de la alimentación, también el ejercicio juega un papel muy importante en los procesos cognitivos. En este estudio, se hizo en nuestro laboratorio, a cargo de la doctora Norma Moy. En este estudio, ¿qué fue lo que hicimos? Igual, usamos dos grupos. Uno se le dio a la madre rata una dieta alta en lípidos y al otro grupo de madres una dieta balanceada, pero aquí fue solamente durante la gestación. Es decir, antes de la gestación venían con un peso normal, comiendo normal, y durante la lactancia comieron balanceado. Únicamente durante la gestación fue donde consumieron esta dieta que era no adecuada. Y que se encontró que hubo deficiencias, hubo un menor aprendizaje y también una menor memoria en las crías que venían de las madres con una dieta alta en lípidos. ¿Qué se encontró también en este estudio? Que también hubo una mayor expresión, es decir, hubo una mayor cantidad
de leptina. ¿Qué es la leptina? Te vas a estar preguntando. Bueno, aquí en este esquema podemos ver. La leptina es una hormona que tenemos todos los seres humanos y que la vamos a tener en proporción a nuestro tejido adiposo, es decir, a la grasa. Si yo tengo más grasa, yo libero más leptina. ¿Y qué es lo que hace esta leptina? Bueno, una vez que el tejido adiposo la libera, llega a nuestro torrente sanguíneo y entonces ingresa. Y podemos ver que una célula que está abrazando este vaso sanguíneo es el astrocito, que es una neurona, que es una célula, perdón, que acompaña a la neurona. Y entonces, como lo está abrazando, todo lo que esté circulando en el capilar sanguíneo, pues va a ser absorbido en primera instancia por los astrocitos. Y entonces este dice, bueno, yo ya tengo todo, yo voy a alimentar a la neurona para que ésta pueda hacer sus funciones normales. ¿Pero qué se encontró en este estudio? Bueno, que esa famosa leptina con sus receptores era mayor en estos grupos, en los grupos o en las crías que no consumieron balanceado. Y podríamos pensar, bueno, pues si tiene más, debe ser algo bueno. Pero ¿qué es lo que sucede? Que podemos encontrar que cuando hay niveles elevados de ciertas sustancias, ya sea insulina, glucosa o de cualquier otro elemento, nuestro cuerpo humano se hace resistente. Es decir, por más que tú le des algún elemento, dice, yo no hace el efecto, yo no lo quiero, que pase lo que tenga que pasar, pero no cumple su efecto. Entonces, en este caso, ellos se encontraron, como podemos ver en esta imagen, que podemos ver mayor expresión en los del grupo de las crías que vienen de una madre que no se alimentó balanceadamente. Y entonces, cuando llega esta leptina a la neurona, que además de la función de la leptina, además de funcionar también en la saciedad, también funciona en ayudarnos a que nuestra memoria de corto plazo se pase a largo plazo. Pero entonces, si a la neurona no le damos esos niveles adecuados de leptina, ¿qué es lo que sucede? Pues entonces ya no hace su función. Y eso puede ser una de las razones por las que en este estudio encontramos que las crías que vienen de una madre alimentada con una dieta alta en lípidos tienen menor aprendizaje y menor memoria. Entonces volvemos a rectificar que las consecuencias las podemos ver de manera conductual, es decir, aprenden menos, memorizan menos, pero también hay alteraciones en áreas cerebrales en ciertos elementos que son importantes para un correcto neurodesarrollo. Otro estudio que se realizó encontró que también afecta no solo el aprendizaje espacial, es decir, el hecho de ubicarnos usando indicadores espaciales, sino que también tiene alteraciones en la memoria de trabajo. ¿Qué es la memoria de trabajo? Un ejemplo muy simple es, por ejemplo, tenemos un niño que va a la escuela y entonces la maestra de matemáticas le dice, Pedrito, ¿cuánto es 21 más 11? Y entonces Pedrito lo suma. Y ese total lo guarda temporalmente en su cerebro para después traerlo y decirle, bueno, 21 más 11 fue tanto, ahora le voy a sumar o le voy a resaltar número y entonces ahora sí tengo el resultado. Entonces vemos que nos permite la toma de decisiones, es decir, almaceno temporalmente cierta información para traerla inmediatamente y poder tomar una decisión o actuar. ¿Y qué se encontró? Que las crías que venían de una madre que no se alimentó adecuadamente, pues tienen menor memoria de trabajo. Es decir, la toma de decisiones puede estar alterada en estas crías. Aunado a eso, también se identificó que, bueno, venimos platicando que ya vemos que tenemos alteraciones en ciertos elementos, como es el factor neurotrófico derivado del cerebro, que dijimos que es importante para los procesos cognitivos. Vimos que también se altera la leptina, que si tenemos mucho no es bueno, también tiene cierta resistencia. Vemos también que las ramas de las neuronas se pueden disminuir y también alterar los procesos cognitivos. Y entonces en este estudio agregamos una cuarta alteración, que es que podemos ver que los grupos experimentales o los grupos que venían de una alimentación no balanceada tuvieron menores niveles de un antioxidante que se llama glutatión. ¿Qué es un antioxidante? Bueno, digamos que es la defensa que tiene nuestro cuerpo humano para cuando tengamos que ingrese a nuestro cuerpo alguna toxina, entonces el antioxidante sale y dice, no, espera, yo te voy a combatir y entonces el cuerpo humano se mantiene sano. Pero cuando estos antioxidantes, como lo es el glutatión, están disminuidos cuando a nuestro cuerpo ingresa
alguna toxina o algún elemento negativo, pues ya no tengo los niveles suficientes para combatirlos. Y entonces mi cuerpo humano queda a expensas del daño que pueda suceder. Y entonces en ese estudio nos muestran eso, que además de tener alteraciones en la memoria, bueno, también disminuye nuestra capacidad antioxidante y entonces pues nuestro cuerpo queda a expensas del daño que pueda suceder. Además, también se ha identificado que, bueno, además de esas alteraciones en ciertos elementos circulantes en nuestro cuerpo humano, también se altera lo que es la formación de la barrera hematoencefálica. ¿Qué es la barrera hematoencefálica? Como su nombre lo dice, es una barrera que divide lo que es la sangre del cuerpo humano con la estructura cerebral. Y entonces, esta barrera lo que hace es impedir que ingresen a nuestro cuerpo ciertos elementos que son dañinos para el cerebro. Pero ¿qué se ha encontrado? Que esta famosa barrera hematoencefálica en las crías que vienen de madres que no se alimentaron balanceadamente, no se forma adecuadamente. Es decir, puede dejar por ahí ciertos espacios que permite que las toxinas que hay en la sangre pues ingresen al cerebro y entonces puede ser una de las razones por las que tenemos crías que tienen alteraciones en aprendizaje o memoria. Entonces vemos que nuevamente pues las alteraciones o las afectaciones que tiene la alimentación, pues son amplias y variadas. Es decir, tenemos diferentes mecanismos por los que finalmente vemos alteraciones cognitivas. Continuando con otro estudio, en este son 2 estudios, y lo que quiero que noten es que en los estudios previos, las crías fueron evaluadas en etapas tempranas, digamos durante la adolescencia, que sería para los seres humanos. Pero en esos estudios se han evaluado cuando ya son más adultas. Y estas deficiencias cognitivas permanecen, es decir, no solo son cuando tengo un hijo adolescente, cuando tiene 5, 10, 11 años, sino que pueden permanecer en etapas adultas o incluso durante el envejecimiento. Por ejemplo, en este estudio que se hizo a los 18 meses, continúa el menor aprendizaje y la menor memoria en aquellas crías que vienen de madres que consumen una dieta alta en lípidos o inclusive que además de la dieta alta en lípidos también consumen niveles de azúcar. Por ejemplo, en este estudio lo que se hizo fue darles la dieta alta en lípidos y darles de beber azúcar, que si lo tratamos como de ejemplificar con el ser humano, bueno, tenemos por ahí diferentes bebidas que son muy, muy ricas en sabor, pero que tienen altos niveles de azúcar. Y entonces en ese estudio lo que quisieron, bueno, no solo que lo coma, sino que también beba estos elementos que no son saludables. Y vemos que también la combinación del azúcar con la grasa tiene estas afectaciones para las crías o para el bebé, por decirlo de alguna manera. Es decir, tienen menor aprendizaje y tienen menor memoria. Y algo que es más preocupante es que estos efectos, o esto de que, bueno, yo durante la gestación a lo mejor puedo caer en ciertos mitos que dicen, bueno, tú estás embarazada, tú puedes comer por 2, yo me la creo, y entonces yo le digo a mi esposo, no, tengo antojo de un pastel, porque estoy embarazada, y porque mi bebé tiene antojo de pastel, ¿no? Y también tenemos por ahí la frase, es que si no va a salir con cara de pastel, o va a salir con cara de tal cosa, ¿no? Entonces, pues, también socialmente tenemos como ciertos mitos que nos hacen caer en esta alimentación que no es adecuada. Y entonces, ¿qué se ha encontrado? Bueno, tú durante la gestación, pues a lo mejor no comiste tan saludable, nace tu bebé y tu bebé ya veíamos que puede tener alteraciones, es decir, tener menor aprendizaje y menor memoria. Pero algo que es todavía más preocupante es que puede que no solo tu bebé directo es el que tenga las alteraciones, sino que tu bebé después ya no sea tan bebé y entonces si es mujer, bueno, también se embarace y entonces puede que estas consecuencias que vienen desde tu gestación, bueno, se pasen a la segunda, tercera, cuarta generación. En ese estudio, por ejemplo, podemos ver que a la primera generación o a las madres originales, por decirlo de alguna manera, fueron las que se alimentaron mal. Un grupo se alimentó bien y un grupo se alimentó mal. Pero esperaron 3 generaciones. Y entonces incluso en la tercera generación de crías tenían menor memoria de trabajo. Es decir,
lo que tú consumas durante el periodo gestacional también puede influenciar a la salud cerebral de tus nietos, tus tataranietos y demás, ¿no? Inclusive también se ha mostrado que de pronto estos efectos pueden saltar ciertas generaciones. Es decir, mi hijo directo pues no tuvo ningún efecto, pero que a lo mejor la segunda o tercera generación ya veamos estos efectos. Y bueno, les comentaba en este estudio que les traigo, también evaluaron lo que es memoria de trabajo en un laberinto que se llama ENGE, en el que durante cierto tiempo se le permite a la rata que entre al laberinto, pero se le cierra una puertita. Y entonces solo puede explorar 2 brazos. Y entonces, después de ciertos días de entrenamiento, se le abre esa puertita y esperaríamos que la rata explore más este nuevo brazo, porque digamos es algo novedoso, porque va a recordar que los otros 2 brazos pues ya los exploró durante 5, 6, 7 días, ¿no? Depende de la evaluación. ¿Y qué encontró en este estudio? Que la tercera generación exploró en menor medida este brazo, que nos indica una menor memoria de trabajo, que decíamos que la memoria de trabajo es la que nos permite almacenar cierta información ahorita, la almaceno poquito y la traigo rápidamente para tomar una decisión. Entonces podemos ver que hasta en la tercera generación, pues vamos a tener estas afectaciones, que es algo que es bastante preocupante porque entonces ya no solo tengo una influencia directa, también tengo una influencia indirecta en las siguientes generaciones. ¿Qué podemos concluir de todo esto que hemos platicado? Primero, que sin duda la alimentación materna es indispensable para el correcto neurodesarrollo del bebé, es decir, para que tenga un aprendizaje adecuado, una memoria adecuada, ¿no? Y no solo para el primero, sino para las siguientes generaciones. Entonces, ¿qué es lo que podríamos recomendar? Porque podríamos decir, bueno, entonces no consumo ningún tipo de grasa, o ¿qué es lo que hago? Bueno, no. ¿Qué es lo que se recomienda? Consumir grasas que sean insaturadas o poliinsaturadas. ¿En dónde las podemos encontrar? En el aceite de oliva, girasol, en los frutos secos, en la nuez, en el pescado. Eso es la grasa que se recomienda consumir. Es decir, de ahí podemos obtener grasa buena que, a diferencia de la grasa mala, que dijimos que disminuye el aprendizaje y memoria, esta grasa buena lo que hace es ayudar al cerebro para que tenga un funcionamiento óptimo. Hasta este punto, pues hemos dicho la madre, ¿no? La madre es la que tiene que alimentarse bien porque de la madre depende. Pero pues también hay que hablar del padre, ¿no? ¿Cuál es el papel del padre y de la familia? Bueno, van a decir, bueno, el padre no es el que está embarazado, ¿no? Pero pues también su salud antes del embarazo también tiene influencia sobre el desarrollo de los bebés. Es decir, también tú como padre debes alimentarte sanamente, incluso antes de que planees ser papá, alimentarte sanamente, estar en tu peso adecuado para que tu influencia sea positiva sobre tu bebé. Y además, porque imagínate, yo le digo a la embarazada es que debes comer sano, fíjate que cómprate tus nueces, tu pescadito, tu aceite de oliva. Y entonces tengo un papá que va y se compra una hamburguesa, se compra un dogo, un refresquito por ahí con alto en azúcar, y entonces pues la madre, ¿qué dice? No, pues o sea, yo con lo saludable, mi esposo no. Entonces, como padre, como familia, también debemos ser conscientes de que somos un factor importante para la educación en términos de alimentación, es decir, yo debo apoyar a la madre a que durante este periodo, pues, ambos consumamos saludables. Y porque además también es importante el rol del padre o de la familia, porque bueno, digamos que ya nació mi bebé y entonces lo que come el bebé también tiene un papel importante el padre y la familia. ¿Por qué? Porque eso vamos a ser el ejemplo para una correcta educación en términos de alimentación. Y finalmente podemos concluir que entonces es importante atender las indicaciones que nos da el personal de salud, ya sea el médico, la psicóloga y diferente personal de salud en términos de alimentación y de cuidados que debo tener durante la gestación, ¿no? En esta charla hemos platicado, hemos citado ciertas recomendaciones, pero lo más importante es rescatar que una mala alimentación durante la gestación pues va a tener consecuencias sobre el aprendizaje y la memoria de tus hijos. Pero eso, más que nada, lo que busca es invitarte entonces a que atiendas las indicaciones y que acudas a tus citas normalmente y hagas caso a las indicaciones que se te dan y entonces vamos a ayudar a un correcto desarrollo cognitivo para nuestras próximas generaciones.
Y pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante. Bueno, me llama muchísimo la atención los resultados que nos presentó. Bueno, y basado en ello me pregunto yo, ¿no? Digo, bueno, sabemos que México es el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos, ¿no? Son cifras alarmantes. Entonces, ¿cuál sería su propuesta o qué recomendaciones nos daría para que nuestro país pueda mejorar ante esta situación? Bueno, yo creo que la principal, como ya veíamos, la alimentación que tenga durante la gestación también es un factor para la obesidad subsecuente en los niños. Entonces, si yo quiero apoyar a disminuir las tasas de obesidad o sobrepeso en los niños, pues entonces yo tengo que empezar durante el periodo de gestación para ayudar, al menos desde esta parte, a quitar ese factor de riesgo a que sigan existiendo niños con obesidad subsecuente. Y obviamente, una vez que el bebé nace, bueno, como madres tenemos la labor de guiar en esta correcta alimentación durante los primeros años, pues el niño come lo que hay en casa, no decide él sus alimentos. Entonces, en las manos de los padres está comenzar a esa cultura de la buena alimentación, porque entonces las siguientes generaciones pues van a seguir transmitiendo esta buena cultura de la buena alimentación, del ejercicio, de tomar ciertos litros de agua, y entonces de esta manera podemos apoyar en cierta medida disminuir las tasas de obesidad infantil que tenemos. Muchísimas gracias, doctora. Y otra última pregunta. Sería, bueno, sabemos que ya el daño está hecho, ¿no? Ya, lamentablemente, ya hay esta situación de obesidad y es algo que, que en el que se está trabajando, pero ¿habría alguna alternativa para tratar de aminorar esto que está ocurriendo más allá de solo el cambio de alimentación? Sí, definitivamente, además de la alimentación y el ejercicio, porque ya Mm. platicábamos que sí, entonces hay estudios que nos muestran que hay alteraciones de ciertos elementos que hay en nuestro cuerpo que disminuyen, pero si sabemos que el ejercicio los puede ayudar a aumentar, bueno, entonces una de las recomendaciones sería el ejercicio. Y otra de las recomendaciones, por ejemplo, por ahí les platicaba que hay un estudio que muestra que hay mayores niveles de antioxidantes. Bueno, si sé que yo que tengo el riesgo de tener algún bebé con menor niveles de antioxidantes, bueno, entonces yo debo buscar proveerles estos antioxidantes. Por ejemplo, podemos administrar o suplementar con antioxidantes de la vitamina E o de la vitamina C. Entonces también esto nos van a ayudar a tratar de contrarrestar estos efectos que fueron consecuencia de la mala alimentación durante la gestación. Entonces, el ejercicio, nuevamente la alimentación, vemos que la alimentación juega un papel importante para tratar de contrarrestar estos efectos que se formaron durante la gestación. Es decir, proveer ciertos antioxidantes naturales que le puedan ayudar a mi bebé a disminuir estos efectos. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por su tiempo, por su exposición. Todo muy claro, muy interesante y bueno, pues estamos con nuevos retos para mejorar nuestra calidad de vida. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y un abrazo a todos. Bye, doctora.